muchachos? En la clase de hoy día vamos a estudiar este tema, derivada de la función implícita. Como en este ejercicio, por ejemplo, donde dice hallar y', recuerden y' significa esto de aquí, de y, es decir, la derivada de y con respecto a x. Eso significa lo de y'. Ya, pero la función que nos dan a derivar no está explícita como nos suelen dar. Por ejemplo, miren, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan derivar, por ejemplo, esto 4x a la quinta menos 2x cuadrado más 1. Y entonces, dada que la función, fíjense, esta función que ustedes ven aquí, está solo escrita en términos de x, porque el lado derecho entonces solo depende de una letra, que es la x. ¿Ya? Y entonces si fuera así, la derivada de y sería 4 por 5, 20, ¿no es cierto? X elevado a la cuarta menos 4x sería, ¿no? Recuerden, esta es la forma de derivar una función polinómica, ¿ya? Y lo haríamos de esta manera, pero ¿qué pasa cuando la función no nos dan de esta manera, en donde la y está despejada y todo lo demás depende de la x, sino más bien como en este ejercicio, está mezclada la x con la y a ambos lados, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Aplicamos la derivada de la función implícita, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo que hacemos es, derivamos toda la expresión. En realidad esta expresión sería una ecuación. Claro, porque tenemos el signo igual, un miembro izquierdo, ¿no es cierto?, y un miembro derecho. Entonces vamos a derivar toda la expresión de la siguiente manera. Voy a copiar nuevamente, dice xy más y es igual a x. Entonces derivamos el lado izquierdo y derivamos también el lado derecho de la siguiente forma. Miren, aquí donde dice xy podríamos entender que este es un producto de dos funciones, ¿sí? Lo derivamos todo, claro, respecto a x, ¿no? Pero como dice xy, entonces entendemos que dos funciones se están multiplicando. Y esta de aquí, la x sería la primera y la y sería la segunda en este producto. Y entonces derivamos de acuerdo a la regla de la derivada de un producto. Les recomiendo, si es que no lo han visto, miren este video de la derivada de un producto de funciones, que dice así la regla para derivar un producto. Copio la primera, x, luego dice derivo la segunda derivo, entonces y'. Recuerden, estamos derivando respecto a x. Luego dice más al revés, es decir, copio la segunda, la y es la segunda, y derivo la primera, la derivada es 1, ¿ya? La derivada de x es 1. Ya está derivado el primer término del lado izquierdo, ahora más, dice derivar este y, entonces tendríamos que y, la derivada es y'. Y en el lado derecho la derivada de x es igual a 1. Y entonces en este punto de aquí de la resolución obtenemos una expresión en donde aparece la derivada. Siempre es una expresión lineal. ¿Qué significa esto? Que nos permite hacer un despeje total de la función y'. Y entonces hacemos justamente esto, ¿no? Coleccionamos los términos que contienen y' en un lado, por ejemplo en el lado izquierdo sería xy', es este término de aquí, más y' es este tercer término anterior, y en el otro lado ponemos todo lo que no contenga a y', el 1 que estaba siempre ahí, y el otro que pasa menos y, este es y por 1y, le pasamos al otro lado como menos y. Y entonces, miren, siempre va a ocurrir esto, repito, que es una expresión que nos permite despejar y'. Entonces sacamos factor común y' y nos queda lo siguiente. Cuando dividimos esto para esto nos queda x, luego este signo más, esto para esto nos queda 1, y esto es igual a 1 menos y en el lado derecho. Luego esta cantidad que vemos aquí la vamos a pasar a dividir al otro lado y nos queda que y' es igual a 1 menos y dividido para x más 1, que sería entonces esta de aquí la respuesta de la derivada. Ahora bien, miren, ¿qué pasa? Como siempre suelo yo indicar una alternativa a los estudiantes para no quedarse con una sola idea y para entender desde un sentido más global el problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un estudiante en un examen le ponen este problema? Dice hallar y' donde xy más y es igual a x.
y no se acuerda esta forma de derivar de la función implícita que acabamos de ver, sino que más bien se le ocurre lo siguiente. También podría pasar esto. Entonces, fijaránse lo que vamos a hacer. Esta de aquí, por suerte, admite, no siempre vamos a tener esa suerte, pero admite un despeje de la y inicial. Entonces, miren, aquí dice x, y más y, entonces vamos a sacar un factor común y' en el lado izquierdo del ejercicio original, perdón, un factor común y en el lado izquierdo del ejercicio original y nos queda x más 1 en el lado izquierdo y en el lado derecho siempre x, de donde ya podemos entonces despejar y es igual a x dividido para x más 1. Pero este es apenas y, solo que la hemos despejado, no es la derivada. Ahora sí vamos a derivar. Entonces, ahora sí forzosamente debo recordar la derivada de un cociente de funciones. Si ustedes no recuerdan esa forma de derivación, les sugiero mirar el video, la derivada de una división de funciones o de un cociente de funciones. Bueno, entonces, ¿cómo es esa forma de derivación? Acá dice, el denominador ponemos al cuadrado, ahora ya estoy aplicando aquí y', ¿no es cierto? Entonces, el denominador al cuadrado. Arriba, en cambio, en el numerador vamos a poner el anterior denominador sin derivar, tal cual está, multiplicado por la derivada del numerador, o sea, de x, que es 1. Y luego menos al revés, o sea que copio la x y derivo el denominador, en cambio, la derivada de x más 1 es igual a 1. De tal forma que y' nos ha quedado x más 1, miren que al multiplicarse por 1 esta expresión da lo mismo, y luego menos x dice, ¿no es cierto? Esas x se van a cancelar y abajo me queda x más 1 elevado al cuadrado, de donde me queda x con x se cancela y me queda 1 dividido para x más 1 elevado al cuadrado, que es la respuesta de la derivada. Ahora tal vez ustedes están pensando, pero ¿y qué pasó? Porque aquí nos decía 1 menos y esto es dividido para x más 1 y acá es 1 sobre x más 1 cuadrado. Bueno, en realidad es lo mismo, solo que aquí aparece la derivada, aparece también en forma implícita. Y podemos comprobar eso haciendo lo siguiente, miren, esta y que vemos aquí, la vamos a reemplazar, fíjense, acá, para llegar a esta misma respuesta que tenemos aquí. Esto vamos a hacerlo, a ver. La y', según la forma de derivación implícita que vimos, esto es igual a 1 menos y, dice aquí, ¿no es cierto? Pero la vamos a reemplazar por x dividido para x más 1. Recuerden que esta cantidad es y, que la reemplazamos aquí. Todo dividido para x más 1. Y procedemos a simplificar esta expresión anterior, con lo cual nos quedaría lo siguiente. Fíjense, en el numerador vamos a sacar el denominador común y hacemos esto. X más 1 dividido para 1 es x más 1 y por 1 es x más 1. Menos, ahora x más 1 dividido para x menos, más 1, perdón, es 1 y por lo de arriba x es x. Y abajo tenemos x más 1. Ahora, si le ponemos denominador 1 para identificar claramente cuáles son los extremos y cuáles son los medios, podemos escribir la respuesta de la siguiente manera. El producto de los extremos va al numerador. Aquí también hay que simplificar, fíjense, aquí está con esta y me queda solamente 1 y este 1 por el 1 que tenemos abajo nos da en el numerador un simple 1. Mientras que abajo las expresiones x más 1 se están multiplicando entre ellas, entonces me queda x más 1 al cuadrado. Con lo cual comprobamos que en efecto, ¿sí?, es la misma respuesta que teníamos acá. Vamos a resolver ahora un nuevo problema. El ejercicio dice hallar y' donde xy cuadrado más 3x cuadrado es igual a 2y. En este ejercicio, ahora sí, inevitablemente debemos aplicar la función implícita porque esta expresión no nos permite hacer un despeje absoluto de la y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos el lado izquierdo, es decir, derivamos, ¿no es cierto? Y esto se compensa derivando el lado derecho. Siempre con respecto a x estamos derivando. Tenemos que tener presente eso. Empecemos entonces a derivar, a ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos un producto de dos funciones, x por y cuadrado. Entonces a x le vamos a llamar la primera
y a y cuadrado le vamos a llamar la segunda función. Entonces, al derivar, tenemos, según la regla de derivación del producto, copio la primera x, derivo la segunda. Atención entonces con esto. Derivo la segunda, estoy hablando de derivar y cuadrado. Pero y cuadrado, ¿sí?, la derivamos según la regla de la cadena, es decir, ese y cuadrado se deriva como 2y, es decir, como si dependiera de solamente ella misma, la variable y, es decir, este 1 le multiplicamos por 2, me queda 2y elevado a la 2 menos 1, que es 1, ¿no es cierto? Pero por la cadena que acabamos de hacer, ahora por y', ¿sí? Por y'. Esta es la derivada de y respecto a x. ¿Ya? Es decir, repito esta parte, tal vez esto es lo que más los estudiantes suelen preguntar. Derivamos la expresión respecto a y misma, ¿no es cierto? Es decir, este y cuadrado se deriva como 2y, pero le multiplicamos ahora la y respecto a x. Esta es la regla de la cadena. Bueno, aquí tenemos copiado el primero, derivado el segundo, ahora tenemos que hacer más al revés, copiar el segundo, y cuadrado, y derivar el primero. Derivada del primero es 1, ¿sí? Derivada de la x es 1. Ya, luego seguimos derivando. Recuerden, estamos derivando respecto a x. Aquí sería 3 por 2, 6 por x, y esto es igual a la derivada de lo de allá, esto es 2y', es decir, la y simplemente se deriva respecto a x. Y como ven, entonces nos aparecen ya y', las vamos a juntar en el lado izquierdo. Nos quedaría, este término lo voy a escribir así, 2xy', es el mismo, que está más organizado, pero es el mismo término. Luego menos 2y', porque menos, porque viene del otro lado, entonces está con signo menos. Y esto es igual, en el lado derecho tendríamos entonces menos 6x, porque menos, porque proviene del lado derecho, va al lado izquierdo, y luego menos y cuadrado, ¿sí? Y cuadrado. Entonces, fíjense, aquí tenemos y', estas de aquí, esta y' la vamos a sacar como factor común. Entonces, y' que multiplica, entonces nos quedaría, al dividir todo esto para esto, nos queda 2xy, ¿no es cierto?, menos 2, simplemente así, ¿no es cierto? Y en el lado derecho lo mismo, menos 6x menos y cuadrado. Ahora bien, vamos a despejar y', con lo cual tendríamos lo siguiente. Y' es igual a menos 6x menos y cuadrado, y dividido para este término que le acompañaba a y', ahora lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos quedaría dividido para 2xy menos 2. Y esta sería la respuesta. Miren, aquí ya no admite ninguna simplificación. Podríamos sacar el 2 factor común. Eso es todo lo que se puede hacer. Pero esta es entonces la respuesta al ejercicio. Hagamos otro ejercicio. Este ejercicio dice x sobre y cuadrado menos y sobre x cuadrado es igual a 2. Y nos piden hallar y' o la derivada de y con respecto a x. Bien, entonces, ¿cómo podemos derivar esto de aquí? Derivamos, como decíamos, todo el lado izquierdo y todo el lado derecho. Entonces, miren, el lado izquierdo es una división de funciones. Vamos a derivar según la regla de la derivada de una división de funciones. Si es que ustedes no están claros en esta parte o tienen problemas aquí, les recomiendo mirar el video de derivada de un cociente o división de funciones. Bueno, la división de funciones es de esta manera. El denominador tenemos que ponerlo al cuadrado, y como está y cuadrado, al elevarse al cuadrado se hace y a la cuarta. Recuerden, los exponentes se multiplican. Mientras que en el numerador viene lo siguiente, este y cuadrado, o sea el denominador anterior, lo copio tal cual y cuadrado, ¿sí?, y le multiplico por la derivada del numerador, pero la derivada del numerador es 1. Recuerden, estamos hablando de la derivada respecto a x. Luego menos lo contrario, ¿no? Lo contrario significa ahora copio el numerador, o sea esta x, y derivo el denominador. Aquí mucha atención con esto, cuando digo derivo el denominador, entonces estoy hablando de derivar primero respecto a y, esto significaría solamente 2y, pero por la cadena por y', porque aquí se está aplicando una cadena, se deriva respecto a y primero y luego respecto a x. Bueno, continuamos entonces, menos, miren que está derivado ya este primer término de aquí. Vamos con el siguiente, acá similar, ¿no es cierto? X cuadrado, vamos a poner acá esta misma cantidad elevado al cuadrado, queda x a la cuarta.
En el numerador copio este x cuadrado, que era el denominador anterior, ¿no es cierto?, multiplicado por la derivada del numerador, entonces es y', derivada, ¿ya? Y luego menos al revés significa copiar el numerador y, ¿no es cierto?, y derivar el denominador. 2x es la derivada del denominador. Aquí ya no decimos otra vez, o bueno, podemos decirlo por la derivada de x, pero eso es igual a 1, ¿ya? Y en el lado derecho es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Arreglemos un poco esto de aquí a ver qué nos ha quedado. Aquí tendríamos el primer término, y cuadrado menos 2xy multiplicado por y', y abajo en el denominador y cuarta. Menos el segundo término sería x cuadrado y' menos 2xy y abajo x elevado a la cuarta, y todo esto igual a 0. Bueno, se puede resolver de varias maneras: sacar denominador común, pasar este miembro al otro lado, multiplicar en cruz, bueno, de diversas maneras. Por el momento se me ocurre hacer lo siguiente: distribuir esta expresión del numerador para este denominador. Me quedaría y cuadrado para y cuarta, eso es 1 dividido para y cuadrado. Repito, dividiendo el y cuadrado para y cuarta es 1 sobre y cuadrado. Menos es este signo de ahí, y luego vamos a poner, arriba me queda 2xy', y abajo está, fíjense, hay una y abajo y a la cuarta, entonces persisten 3 y que se multiplican, y cubo. Luego lo mismo haría acá, menos, veamos este término de aquí, x cuadrado y' dividido para los de allá, me quedaría y' dividido para x cuadrado. Miren que aquí este x cuadrado se cancela con dos factores x, ¿ya? Y me queda eso de ahí. Luego más, ¿por qué digo más? Porque menos por menos me da más, ¿sí? Y entonces tendríamos lo siguiente: 2y en el numerador y dividido para x elevado al cubo. Todo esto igual a 0, ¿ya? Lo que acabo de hacer es entonces una distribución, este para este, este para este, este para este y este para el mismo denominador. Bueno, y aquí ya se ven los términos y', los dos, por cierto, negativos, ¿no es cierto?, que aparecen el término segundo y tercero, y los otros dos. Pasemos ahora al otro lado, los términos en y'. Se quedan en el lado izquierdo 1 sobre y cuadrado, y también más 2y dividido para x al cubo. Y al lado derecho, en cambio, van a parar los términos, este de aquí, que sería 2xy' dividido para y cubo más y' sobre x cuadrado. Entonces, ahora en el lado derecho ya tenemos un y', ¿no es cierto? En los dos términos vamos a sacar factor común. Y' que multiplica a 2x dividido para y elevado al cubo del primer término, más 1 dividido para x cuadrado. Y en el lado izquierdo idéntico, 1 sobre y cuadrado más 2y dividido para x elevado al cubo, ¿ya? Bueno, entonces ahora despejamos esta y'. Y' va a quedar sola y todo este factor va a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar lo siguiente: pasando a dividir todo este factor que tenemos aquí, que nos va a quedar de la siguiente manera. Acá lo mismo, 1 sobre y cuadrado más 2y dividido para x cubo, y lo que le acompañaba a y' nos queda 2x dividido para y cubo más 1 sobre x elevado al cuadrado. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Se puede simplificar esto, sacar denominador común, ya, pero esto solo contribuye a expresar esto de manera más simple, mientras que lo más importante es llegar a la respuesta correcta. Bien, finalmente, como siempre, les propongo resolver el siguiente ejercicio. Dice hallar y' donde y cuadrado sobre x menos y es igual a x. En este momento puedes pausar el video y luego puedes mirar la respuesta correcta. La respuesta al ejercicio es la siguiente: y' es igual 1 más y cuadrado sobre x cuadrado dividido para 2y sobre x menos 1. Si has logrado llegar a esta respuesta, felicitaciones. Gracias por asistir a esta clase
Nos vemos en el próximo video.